La ausencia de Leonidas Giza en la firma del acuerdo con el correísmo del último sábado, después de haber bregado casi 2 meses por tratar de consolidar un respaldo unívoco que finalmente no logró, pudo ser el cierre de su fracaso electoral y el de su propuesta en una contienda democrática, pero no. Consiguió que una de las candidaturas finalistas se someta a sus chantajes y le estampe una rúbrica en un pliego de condiciones al que han llamado Acuerdo por la Vida y la Plurinacionalidad. ¿Qué implica esto? Vamos a revisarlo con Santiago Basabe, politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Buenos días, Santiago, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto estar con la teleaudiencia y contigo. ¿Cómo se explica que alguien que obtiene el 5% de respaldo popular, lo cual es insuficiente para establecer ninguna política en el país, termine imponiendo a otro su plan de gobierno? Bueno, es legítimo políticamente para el señor Giza, para la candidatura de Pachacuti. Me parece que el punto no está tanto en qué medida impones, sino en qué medida es recibida tu imposición. O siquiera, por decirlo de otra forma, no la negociación de puntos, sino básicamente que se cumpla lo que tú opinas. En el caso actual, la señora González, en el fragor de la ley electoral, me parece que hace una apuesta muy difícil de cumplir, que seguramente no será cumplida en el caso de que ella llegue a la presidencia de la República, porque me parece que, a diferencia de lo que la Revolución Ciudadana señala, de que hay más puntos de acuerdo que de distancia respecto a la posición del señor Giza, me parece que es lo contrario. Los puntos de diferencia son mayores que los de cercanía entre uno y otro, y como he dicho, si es que se llega a dar una victoria de la señora González, este acuerdo terminará muy pronto y habrán las primeras tensiones entre estos dos grupos políticos. Ahora, esa imposición a una candidatura también implica una postura ante la otra, que de ganar las elecciones, de ganar la reelección, el candidato presidente Daniel Noboa ya estaría advertido que de incumplir con alguno de esos puntos que contiene el acuerdo tendría que afrontar lo que se señala, ¿no? Movilizaciones de plazo indefinido. No es el mejor de los productos el que se está vendiendo. Absolutamente. En el caso de que sea el candidato Noboa el que llegue a la presidencia, desde el día 1 va a contar con una oposición importante. Por un lado, la Revolución Ciudadana, lo cual no sería una novedad en general, y la otra, la del movimiento indígena y de Pachacuti, en principio. De hecho, yo creo que la primera forma de expresión antes de las movilizaciones, que seguramente llegarán pronto, va a ser la alineación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, donde seguramente la Revolución Ciudadana, junto con Pachacuti y algunos de los otros bloques minoritarios, pero fundamentales, van a juntarse de cara a capturar las principales cargos, los principales espacios dentro de la función legislativa. Entonces yo creo que ese es un tema que el presidente Noboa, nuevamente en caso de ser reelecto, tiene que valorar, que la conflictividad política va a ser desde muy temprano. Según el Banco Central, el paro de 2019 costó 821 millones de dólares y el de 2022 1.125 millones entre daños a bienes públicos y privados y pérdidas económicas, un total de 1.946 millones de dólares que le tocó afrontar a la sociedad ecuatoriana. Alguien que empuja y lidera esa dinámica de destrucción y violencia, ¿qué legitimidad tiene Santiago para condicionar las dinámicas democráticas de una nación? Yo creo que desafortunadamente hay una fuerte vocación antidemocrática en el país que se expresa de diferentes formas. Y en el caso que planteas de todas las movilizaciones, las dos movilizaciones fundamentales lideradas por el señor Giza, básicamente en la ciudad de Quito, que no tenían ningún rasgo de democráticas, que no tenían ningún rasgo de entender cómo es la correlación de fuerzas políticas dentro del régimen democrático, tienen mucha aceptación y tienen una aceptación muy importante, no solamente de la población indígena, sino también de clases medias, de gente blanco mestiza a partir de la autodescripción. Tanto es así que en la provincia de Pichincha y fundamentalmente en la ciudad de Quito, la votación del señor Giza en primera vuelta es de un poquito más del 7%, superior en términos porcentuales a su votación nacional. Y me parece que esto desafortunadamente da cuenta que en muchos sectores, sea desde la izquierda o desde la derecha, hay un eje transversal
que es esta necesidad de que los líderes se impongan levantando la voz, que los líderes se impongan por la fuerza, por la amenaza, y no tanto por las reglas, no tanto por las instituciones, no tanto por la negociación. Santiago, me parece que ahí hay un claro reflejo de lo que desafortunadamente considero somos como país en términos de cómo observamos la democracia y la convivencia en el régimen democrático. Santiago, 7% no es representativo en una democracia, 7% es marginal, 7% es un valor que no le permite a nadie ni acceder al poder y menos aún pensar en imponer sus políticas públicas a nadie. Sí, es un valor menor, pero hay que tener presente que para esta segunda vuelta, pensando en el plano puramente electoral, hay apenas 10% de votos en disputa, 90 ya han capturado Noboa y González, y ahora cada voto va a ser fundamental, muy importante. Y me parece que la votación indígena, la parte que está en disputa, pensando en el presidente Noboa, no está siquiera en este 7% que yo decía en Pichincha y en la ciudad de Quito, sino más bien en los votos indígenas de la Sierra Central. Pienso en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo, en Bolívar. Ahí creo que es la disputa y me parece, a juzgar por las visitas recientes del presidente y de su equipo de gobierno a estas provincias, que ellos han comprendido que el ejercicio ahora de capturar una parte, evidentemente minoritaria, pero importantísima de los votos del señor Issa, está en esa región del país, más que en las grandes ciudades, y pienso nuevamente en Quito o en la ciudad de Guayaquil. Decías hace un momento, Santiago, que las manifestaciones, la de 2019, la de 2022, no tuvieron rasgos democráticos, y Leonidas Issa lo reafirma en su libro Estallido. Es bastante claro, allí señala textualmente: el hartazgo se cobró revancha derribando monumentos y flameando banderas multicolores, evadiendo molinetes y confrontando con la policía, cuestionando todo tipo de privilegios y experimentando otra temporalidad, estampando consignas insumisas en muros e incendiando edificios emblemáticos. Ahí no se habla de infiltrados, hay una reivindicación de la violencia porque, cito, decía Issa, es parte de la naturaleza humana el resultado de una situación insoportable acumulada y adquiere carácter político porque es una increpación al orden socialmente imperante. Es decir, se ensaya una justificación a la violencia y al caos, y yo le pregunto a usted, Santiago, ¿qué valor tiene la interlocución política con quien justifica la violencia y el caos en estos tiempos? En un régimen democrático de ninguna manera. Y por supuesto hay que diferenciar lo que es el reclamo y la protesta cívica, ciudadana, absolutamente legítima de todos los sectores sociales, cualquiera que sea ellos, con mayor razón del movimiento indígena, que históricamente ha sido excluido de las políticas públicas y de los bienes y servicios públicos, pero es otra cosa cuando ese reclamo popular absolutamente legítimo se ve involucrado con actos de violencia o con hechos, sobre todo a los que te referías, de intolerancia política, de que tienes que asumir todas mis demandas, no algunas, no podemos negociar. Yo tengo que imponerte, y eso evidentemente no es democrático. Y la posibilidad de acercarse a un grupo político o a un actor político que tiene esa visión de la vida política en general es muy riesgoso, porque tarde o temprano ese mismo actor, dado que nunca vas a poder satisfacer todas sus demandas, pues el único que puede legitimarse es a sí mismo, vas a terminar en confrontación, como seguramente pasará, sea con la ganancia de la señora González, sea con la ganancia del señor Noboa. Suscrito a este acuerdo, ¿realmente cuántos votos le pone esto a la candidatura de la señora González? Y lo pregunto, Santiago, pensando en que el liderazgo de Leonidas Issa se ha erosionado a tal punto que ni siquiera logra unir a las bases de su movimiento, que incluso ha sido llamado traidor por algunas organizaciones de base. Entonces, realmente, ¿cuál es el peso que hoy tiene Leonidas Issa dentro del movimiento indígena? O sea, yo creo que tiene un liderazgo que evidentemente no es absoluto. Pachacutic está fraccionado, hay muchas líneas, se han escuchado muchas voces que no están afincados o cercanos a la conducción del señor Issa. Yo creo que esto le va a dar una parte de los votos, de ese 5% a la señora González, pero me parece que otra parte va a girar o bien al nulo o bien al voto al señor Noboa. En ese aspecto yo creería que, haciendo un cálculo muy superficial, si del 100% de los votos de Pachacutic el señor Noboa, el candidato ahora
mismo logra obtener 2, 3 de cada 10, me parece que le podría ser suficiente para, capturando buena parte de los otros, poder llegar a la presidencia de la República. Entonces yo creo que el hecho de que se haya firmado el acuerdo de ninguna manera implica una traslación absoluta del 100% de votos hacia la señora González. Habrá un porcentaje importante, mayoritario creo, pero no el suficiente como para que ahí, en ese tipo de votos, se marque una distancia a favor de González. Santiago Basabe, analista político, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Siempre un placer, Lenny.